No era mi intención, pero bueno, ya se despertaron. Bueno, vamos a ver por acá. La asistencia. ¿Qué más? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Muchas parciales? ¿O ya terminó? Uy, sí, buenos días, profe. Sí, a varios parciales, profe, esta semana. Y trabajos por... Buenos días, profe. Ya pasó la asistencia, disculpe, no estaba en clase. No, señora. Acabo de hablarles. Estaba esperando que se conectaran. Qué pena, pero yo desde que me conecté dije muy buenos días y nadie me respondió. Yo sí la escuché, pero pues todavía no quería contestarles. Buenos días. No, yo sí la escuché y estaba revisando acá listados y demás. ¿Cómo les fue? Entonces, en esos parciales. ¿Muy difíciles? Sí. Ah, bueno. No tan difícil como los análisis financieros y las conclusiones de los estados de resultados. Ay, Dios, no, es que de por sí esa palabra análisis financiero uno le da pereza, ¿no? No es fácil. Entonces, cosa como delicada. Como uno no está acostumbrado a hacer esa tarea, pues a veces se le dificulta, pero esas personas que de pronto tienen ese acercamiento, pues comúnmente se defienden un poco más, ¿cierto? Es que todo es práctica y más en la parte financiera, contable, eso es solo práctica. Bueno, voy a verificar entonces el listado, ahí ya tomé nota de algunos, pero es que así como que no le rinde a uno. Vamos a ver si ya llegó Ginei Caviedes. Pablo Escobar. Profe, qué pena. Es que Pablo me escribió y me comentó que no tiene internet. Entonces me pidió el favor de excusarlo con usted. Bueno, gracias, Ingrid. Bueno, Listo. Marian Camila Ferrer. Hola, profe. Hola, Marian, ¿cómo le va? Bien, Ana Fernanda Loza. Gilmar Ortiz. ¿Dónde está? Lady Ovalle. Josie Quina, creo que sí está ahí. Lo vi, lo leí. Sí, profe. Bien. Yaira Reyes también está. Kelly Rodríguez. Angie Rojas. Bueno, Diana dijo que no podía conectarse. Hay poquitos. Ya les está dando pereza. Profe, qué pena es que estaba ocupado. ¿Será que ya me llamó Aguilera, Diego? Aguilera, yo ya lo tenía registrado. Ah, bueno. A los que estoy llamando es que no los había registrado. Angie Barón. Julie Rodríguez. Si es verdad que no están. Lady Bobadilla. Diana Pulido. Presente, profe. Bien. Judy Vargas. Presente, profe. Bien, listo. ¿Está gripada, Judy? Un poquito nomás. Sí, se escucha. Bueno, Cartagena, buenos días.
Buenos días, profe. ¿Solamente está su merced? ¿O hay algo? ¿Está José Vargas? ¿Vía José? ¿Y nadie más? No veo ningún otro. María Mogollón, creo. Falto yo, profe. ¿Quién es yo? Juan José Ángel. No, es que no está poniendo cuidado Juan José, que los que no llamé de Villavo es porque ya los tengo registrados. ¿Quién sabe por ahí haciendo qué, no? Ah, bueno, o sea que ya estamos en la lista. Sí, señor. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Bien, sí. Perdón, Cartagena entonces está solamente Yorlevis y José, que no veo a nadie más. Y María Mogollón. María, no la veo. ¿Cuál es María? Que se presente ahí en el chat, porfa. ¿Sí? Ya se presentó. Ah, le tocó hacer una diligencia. Es que yo no los veo, por eso yo... Entonces no está, solamente Yorlevis y José. Bien. Ok, bien. Listo. ¿Alguien más llegó de Villavo? Profe, qué pena Villarreal. Villarreal ya está registrado. Profe, yo, Reyes Rodríguez. Yaira Reyes, ya Sí. está registrada, yo ya la había nombrado. Gracias. Profe, buenos días. Angie Barón. Angie Barón. Señora. Bien, listo, ya me falta. Julie Rodríguez llegó. Lady Bobadilla. Ginei Caviedes. Presente, profe. Profe, qué pena, ¿usted ya llamó a Angie Zamora? No la llamé porque ya la había mirado. Ah, bueno, sí. Ana Fernanda Loza. Gilmar Ortiz. Lady Ovalle. Kelly Rodríguez. Angie Rojas. Bueno, entonces, por favor, a los que vayan llegando les dicen que se inscriban ahí en el chat para que no vayan a interrumpir la charla tan bonita que les tengo hoy preparada. Bueno, entonces, como ustedes saben, si no sabían, bueno, les recuerdo, este curso es modular, ¿sí? Cuando los cursos son modulares, solo duran 2 cortes. Es decir, que este segundo corte es nuestro último tiempo para trabajar. Esto se fue súper rápido. ¿Qué pretendemos? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este corte? Es ya profundizar más el análisis, ¿sí? Que de pronto lo hicimos en el primer corte muy suave, hablamos, sacamos unas conclusiones muy básicas. Aquí pues va más avanzadito, ¿sí? Vamos a ver una temática de análisis con 2 herramientas, con 3 herramientas que la parte financiera trabaja. Una de ellas es el análisis horizontal vertical, que bueno, ahorita les voy a explicar de qué se trata, que aspiro que hoy quede, digamos, entendido el tema para aplicarlo. El segundo tema o la segunda herramienta que vamos a revisar es los indicadores o razones financieras, que ese es más, digamos, a criterio, digamos, es más específico que el análisis horizontal y vertical, ¿sí? Va más allá, ya tiene en cuenta otras variables, ¿sí? Y el tercero
La tercera herramienta que también se trabaja, pero esa sí ya es más, un poquitico más sencilla en el análisis, pero igual hay que hacerlo, es el sistema DuPont, que es uno de los indicadores que se trabaja, digamos, enfocados a uno de los estados financieros, que es el estado de resultados, el que me indica cuál fue mi resultado, si fue positivo o negativo, ¿sí? Esos tres, si Dios quiere nos da el espacio, los tenemos que evacuar en este corte, ¿sí? Digamos que son más o menos 4 clases, incluyendo el parcial, ¿cierto? 4 encuentros, es decir que estamos hablando, si hoy estamos a 20 de marzo, estaríamos hablando, bueno, 27, 3 de abril, bueno, eso es lo otro. Sabemos que se viene la Semana Santa, que es una semana donde no se desarrolla la clase. Entonces ahí tenemos que revisar que esa semana no nos vamos a ver, pero ustedes deben trabajar allá individual, ¿sí? A distancia. Ustedes deben desarrollar, digamos, adelantar ejercicio, adelantar tarea, porque pues no podemos perder esa semana, ¿sí? Entonces el compromiso es que para esa semana se dejará algo para que ustedes no se queden tan atrasados, digámoslo, en temática. Entonces, digamos que, bueno, ahorita estamos hablando, eso sería como el 3 de abril, nos quedaría el 10 de abril, parece ser que para esa semana del 10 de abril en adelante sería el otro parcial. ¿Sí? Entonces esto es muy rápido, esto el tiempo no nos da. Entonces la idea es que pues avancemos lo que más se pueda en cada clase, tomemos nota de lo que haya que tomar nota, conceptos muy claves y sencillitos. Pues que ustedes puedan dominar, ¿no? Entonces hoy pues vamos a hacer una explicación así muy rápida. No sé, ustedes me imagino que en la parte contable, los de gestión financiera, de pronto ya han tenido que ver con este tipo de análisis. No sé si los de análisis financiero en el área administrativa, los de administración, estén también un poquito empapados del cuento. Pues la idea es que si no es así, pues repasemos o bueno, lo miremos acá. De pronto, si sabemos o conocemos más del cuento, nos cuenten, digamos, nos compartan su información, ¿sí? Aquí la idea es esa, que todos participemos, que todos como que apoyemos el ejercicio y no se vea solamente unos cuantos y los demás como que allá aisladitos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de una vez les aclaro. Ahí en la plataforma hay un ejercicio o un taller que estaba para el 5 de abril. ¿Sí? Resulta que 5 de abril es martes, es lunes, perdón. Nosotros no vemos clases los lunes. Lo que pasa es que eso lo colocaron así cuando montaron el curso. Entonces yo ya lo cuadré. Y el taller está para el 2 de abril, es decir, para el viernes de la otra semana. De la otra semana no, no, yo me equivoqué. No. Ese taller debe ser entregado el 26 de marzo, ¿sí? Entonces, para que una vez yo lo edito, me equivoqué yo en la fecha, se me corrió la semana. Entonces, ¿cuál es la idea? De lo que yo hoy les dejé, lo que hoy empecemos a trabajar, lo que alcancemos a trabajar hoy, ustedes deben terminar y subir esa evidencia para ese día 26 de marzo. ¿Sí? Que de pronto no alcanzó a hacer todo el análisis, que de pronto, bueno, tuvo dificultades, claro que se le van a presentar porque obviamente, como decíamos, no es fácil trabajar la parte financiera,
vamos a tener en cuenta unas variables, pero no importa, por lo menos suba el avance de su tarea, donde vaya quedado, hasta donde le dé, ¿sí? Que de pronto no alcance a analizar todas las cuentas o todos los porcentajes, profe, pues voy acá, pues vamos mirando. ¿Sí? Entonces ahí ya les quedó para 26 de marzo para que ustedes ese día suban y el 27, en 8 días, pues nos volvemos a ver y como ya ustedes han trabajado, ya traen como conclusiones, ya se han documentado, ya han leído, bueno, ya han hecho allá sus cálculos, pues hacemos la retroalimentación del ejercicio en ese encuentro, ¿sí? Pero pues yo necesito que ustedes desarrollen el trabajo, lo hagan, ¿sí? Vamos por partes. Entonces yo creo que sí alcanzamos a sacar la temática que plantea la universidad. Recordarles que la nota de primer y segundo corte se promedian y se saca la del tercero, ¿sí? En el primer corte sacó, por ejemplo, un 4, ¿sí? Y en el segundo sacó 3,5, un ejemplo. Entonces esos dos se promedian y la nota que nos dé es la nota para el tercer corte. Nos toca así porque como es un modular, pues las clases son más intensas y los temas se supone que deben ser más intensos, no podemos trabajar sino solamente 8 encuentros, ¿sí? Entonces, aclararles eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo fácil? Bueno, parece que sí. Parece que están todos entendiendo lo que es. Yo no sé si me estén escuchando, se fueron. Bueno. No, sí, sí. Sí, señora, está Vale. entendible el tema. Sí, profe. Es que de pronto ustedes vieron, ¿quién fue el que contó que el profe que habló todo el rato y nadie le dijo que... ¿Alguien fue el que dijo? ¿Quién fue el que contó? ¿O fue en este grupo o alguien? Que un profesor habló todo el tiempo y nadie le dijo que no se le servía el micrófono. Hasta allá llegan. Hasta allá llegamos. No, profe, pero nosotros sí estamos escuchando aquí. Ah, bueno. No sé, sino que eso le pasó a un profesor, no acá, no sé dónde fue, que salió la noticia y tenaz eso, llegaron a Ay, estas... sí, profe. 2 horas ahí él dando cátedra y nadie le ha dicho que el micrófono es que en silencio. Muy pasados. Demasiado, ¿no? Yo creo que ese profe después tuvo que haberse sacado su clavito, porque imagínense cómo le hacen eso a uno. Bueno, por lo menos digan, no, profe, no queremos la clase, ¿cierto? Estamos cansados, trabajemos solamente un rato. Pero estar ahí todo el día, no todo el rato, no, eso sí, muy duro. Bueno, pero así somos los colombianos, somos muy creativos para mentir. Bueno, listo, entonces, como les decía, vamos a empezar con estos dos análisis de los estados financieros. Hoy, pues, es que como el tiempo es tan corto, de pronto no vamos a alcanzar a hacer todo, pero bueno, la idea es que me entiendan. Si ustedes ya han tenido esta clase, pues mejor todavía. O si no, pues ahí nos estaremos acordando. Bueno, entonces, esta parte de análisis siempre se enfoca es hacia mejoramiento de la empresa. Eso ya lo sabemos. Nosotros ya determinamos eso en el primer corte, que siempre hay que buscar el beneficio de la empresa en todo sentido, con los recursos que tenga, ¿sí? No buscando que ella se apresure a endeudarse o de pronto se apresure a bajar sus niveles digamos, de ventas o de producción, sino siempre pues como mejorar el servicio, como mejorar los recursos, que si tengo 100 pesos, 200, pues que esos se puedan distribuir mejor para todo nivel, ¿no? O sea, siempre buscamos eso. Eso va en los diagnósticos, que es lo que vamos a hacer ahorita, que si vamos a encontrar un porcentaje alto en una cuenta o en un movimiento de cuenta, entonces mirar
qué se puede hacer, si se cambia o no y cómo, ¿sí? Esas son las estrategias que nosotros debemos como sugerir. Entonces, el diagnóstico nos da pie para qué? Para mejoramiento, como les decía, o sea, manejar las oportunidades que tiene la empresa, para limitar la empresa, porque es que muchas veces hay empresas que cuando las ventas suben, se les olvida que son pobres, no mentiras, que son faltos de dinero y que tienen amarrados ciertas, digamos, condiciones o compromisos. Entonces empiezan como a extralimitar en esa parte de ventas y no miden de pronto esos indicadores, no miden de pronto esos gastos y cometen errores. Entonces el diagnóstico tiene esas tres cuestiones. Puede haber variaciones, hay oportunidades de mejoramiento, pero también yo tengo que revisar cómo yo lo puedo implementar que no me vaya a perjudicar más adelante. No es pensar a corto plazo, sino revisar a largo plazo. Si yo quiero implementar, digamos, una empresa que se enfoca en la parte de adecuaciones, estructuras, bueno, algo así que tenga que ver con infraestructura, y yo quiero ofrecerle otro servicio a mi cliente, debo mirar que ese servicio nuevo me va a costar, pero entonces ese costo, ¿en qué tiempo lo puedo recuperar? No a largo plazo. La idea es que siempre que yo inyecto capital para mejoramiento de servicios o productos, la idea es que esos se recuperen de una manera más rápida, porque entonces, ¿qué estoy comprometiendo? El capital de la empresa, ¿sí? Porque ya viene funcionando con unos servicios, unos productos, y lo voy a comprometer por generar algo nuevo, entonces lo que viene, ¿cómo lo sostengo? ¿Sí? Entonces son cositas que a veces se nos olvidan, entonces pensamos a corto plazo y no miramos qué puede pasar más adelante, ¿sí? Son como conclusiones que uno a veces mira por ahí. Bueno, entonces esas son las utilidades que le damos al diagnóstico financiero. Vuelvo y repito, son varias formas de analizar la parte financiera. Hay varias herramientas. El que vamos a ver hoy, que ustedes, yo sé que ya lo han visto, es el análisis vertical y el análisis horizontal. Cuando tenemos allá el estado financiero, que en el caso del balance general que vimos la vez pasada y el estado de resultados, lo que tenemos que revisar es que su estructura financiera tenga una composición dentro de ella misma, es decir, el activo, qué composición tiene con respecto a todo un 100% que es mi balance, ¿sí? El pasivo, qué composición tiene con respecto a todo mi balance, ¿sí? Entonces es como partir esas tres estructuras y mirar qué participación, qué movimientos ha realizado. ¿Para qué? Para que, digamos, usted determine si esa participación del activo, del pasivo, si es viable o no, ¿sí? El patrimonio, en este caso, solamente nos sirve para darle peso a la empresa, pero yo con él no me puedo meter tanto. Hay que dejarlo ahí quietico porque es que ese patrimonio es de ellos, de los dueños. ¿Sí? Entonces, mido estructura de activo-pasivo. ¿Sí? ¿Cómo se hace o cómo se determina esa estructura de la cuenta o del movimiento? Entonces, hay un ejercicio muy fácil que es comparar, ¿cierto? Los saldos de un año a otro. En este caso, vamos a mirar solamente el primer año porque lo vamos a hacer verticalmente. Entonces, por ejemplo, ahí en la diapositiva, hicieron el análisis de sus activos, ¿cierto? Revisaron, teniendo en cuenta obviamente la empresa, qué necesidades tiene, ¿no? Si está trabajando equitativamente los recursos, o sea, de los activos, hablo de la parte disponible, la parte de activos fijos,
¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, revisando el ejercicio del balance general, vemos que, por ejemplo, en la cuenta de efectivo, de caja o de disponibilidad, hay un saldo de 800 pesos, ¿sí? Y el activo total, la primera estructura del balance, me bota un saldo de 5.000 pesos. Entonces, ¿qué debo estudiar en ese caso? Esos 800 pesos, ¿cuánto corresponden a esos activos totales? ¿Qué participación tenemos ahí? Entonces, hacemos el ejercicio, ¿cierto? Bueno, digamos, en este caso nos dio el 16% del total de activos. Entonces, ahí hay un problema, ¿qué? De liquidez, porque está muy bajo, ¿cierto? Teniendo en cuenta el total de activos. O sea, tenemos muy poquito de disponibilidad de liquidez para afrontar las situaciones diarias. Entonces, ahí empezamos a hacernos la pregunta, que si sí o si no hay ese problema y cómo se está presentando. Entonces, revisamos los movimientos, los saldos de las otras cuentas, bueno, ¿sí? Hacemos las comparaciones. ¿Cómo sacamos ese 16%? Bueno, entonces acá hay otro ejemplo con inventarios, que es la cuenta también que tiene que ver con la parte, digamos, que la empresa está trabajando diariamente, ¿cierto? El inventario es una de las cuentas que yo utilizo para poder garantizar que la empresa sí se desempeñó o no. Entonces aquí lo que debemos revisar es que ese saldo de 20 pesos, como en este caso, ¿cuánto corresponde a 200 pesos, que es el activo total? Entonces el procedimiento es fácil, pues cogemos el saldo de la cuenta de inventarios y lo dividimos sobre el total de activos. Ese valor, como estamos hablando, acá hay dos cosas. Hay que mirar que el análisis vertical siempre me va a dar un porcentaje de participación, entonces por eso se multiplica por 100, ¿sí? No vamos a decir todavía qué valor, digamos, en cuestiones monetarias, es ese porcentaje que nos dio. Solamente estamos hablando de la composición porcentual que tiene la cuenta en la estructura que está representada, ¿sí? En este caso el activo total. Recuerden que hay que revisar qué cuentas son de activo y qué cuentas son de pasivo, que hubo algunas fallas la vez pasada, se confundían, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que el saldo de inventario sobre los 200 de activo total, pues es una participación del 10%, ¿sí? Ustedes con ese dato todavía, pues lo único que están haciendo es sacando es un dato, no más. Porque ustedes, para poder sacar un análisis de esa cuenta, deben revisar las otras cuentas, porque todo tiene una relación con todo, ¿sí? Entonces, más o menos así es que uno aplica el porcentaje del análisis vertical. Entonces, para que revisemos ahí cómo se hace. Aquí hay un ejemplo que yo les traigo para que ustedes lo miren. Este es un estado financiero, son estados financieros pues muy pequeños, como pueden ver. Por ejemplo, acá el balance general me bota un total de activos que corresponde a efectivo, las cuentas por cobrar de mis clientes, los inventarios y un activo fijo, ¿sí? Todo eso me suma y me da 12.500. ¿Tienen preguntas? Tranquilos, háganla. ¿Nada? Que alguien como que activó el micrófono por ahí. Pregunten, porque para eso está. No, profe, ahorita porque es que no me abre el Excel. Quería preguntarle algo. Bueno, listo. Pasivo circulante o pasivo corriente. Tenemos cuentas por pagar, que pues eso siempre se maneja. Pasivos a largo plazo pueden ser
de pronto obligaciones que tenemos a largo plazo y ahí nos da un total de pasivos que es de 10.000 pesos, ¿cierto? Y un patrimonio de 2.500. Es sencillito pues para que lo entendamos. Aquí el estado de resultados, bueno, ya sabemos que siempre hablamos de las ventas, de los ingresos, de los gastos que manejamos para saber cuál es la utilidad que tenemos, ¿sí? Entonces, mirando este ejemplo, acá pues hacemos el ejercicio del análisis vertical. Recuerden que es vertical, así vamos a sacar el porcentaje de cada una de esas cuentas. Entonces miramos que, por ejemplo, el efectivo tiene un saldo de 2.000 pesos y ese saldo de esa cuenta hay que compararla con el total de activo que está botando, en este caso 12.500. Entonces hacemos la operación 2.000 sobre 12.000 y lo multiplicamos por 100, nos da un 16%. ¿Sí? Ese ejercicio, ese paso, digámoslo así, se debe hacer a cada una de las cuentas que tiene el balance. Es decir, 1.500 se dividía por 12.500 y obviamente se saca un porcentaje, se va escribiendo y cada una debe corresponder diferente. Lo mismo el pasivo, se hace la composición para cada una de las cuentas. ¿Sí? Aquí lo único que vamos a mirar es qué participación tiene esos movimientos en mis estructuras financieras. No más. Nosotros no hemos dicho, ay, están muy altos el efectivo, está muy alto las cuentas por cobrar. Todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya se hace todo. Como pueden ver, mire, aquí el total activo me da un 100% y ese 100% está distribuido en esta estructura, en estas cuentas, ¿sí? Lo mismo el pasivo, se hace el mismo ejercicio. Se toma el dato 2.500 sobre 10.000, que es el total pasivo, y lo multiplicamos por 100, nos da un 25% para la cuenta por pagar. Luego, para el pasivo a largo plazo, entonces revisamos cuánto está endeudado, 7.500, y lo dividimos sobre 10.000 y me debe dar otro porcentaje, ¿sí? Entonces, cada una tiene una función o una participación diferente. Cuando ya tenemos todo, aquí ya se saca todo el dato. Mire que cada componente, cada estructura tiene su 100%, ¿sí? Cada estructura. Recuerden que el balance general tiene 3 estructuras: activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Cada una tiene una función diferente. El activo tiene un comportamiento diferente al pasivo y asimismo con el patrimonio. Entonces aquí, juiciositos, colocamos los datos de cada uno de los saldos y obviamente ellos me deben dar un 100%. Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Lo mismo hacemos con el estado de resultados. Entonces, sacamos el porcentaje de ventas, de costo de ventas, de la utilidad, de los gastos, bueno, todo me debe dar el valor que corresponde, ¿sí? Y bueno, cuando ya tenemos ese dato, esos porcentajes, ahora sí nos vamos allá y nos rompemos el coco y empezamos a mirar para qué me sirve ese dato, qué hago con eso, qué le voy a decir allá a los que me pregunten, ¿sí? Entonces, lo primero que se sugiere para tener en cuenta el análisis es revisar cuál es la actividad económica que tiene la empresa, ¿sí? A cuál está enfocada, si está cumpliendo con esa actividad, ¿sí? Si está cumpliendo con ese servicio que de un inicio lo dijo, lo manifestó, vamos a ofrecer esto, ¿sí? Eso es una de las primeras como condiciones. Cuando yo ya empiezo a mirar cada uno de los estados financieros, entonces reviso qué es lo más importante en la parte empresarial. Que tenga una liquidez, que esa liquidez me ayude a solucionar los problemas que se presenten
en cualquier época del año, ¿sí? Que los inventarios que yo esté trabajando sí sean digamos, el tope que me pide el mercado, o sea, con esos puedo defenderme, ¿sí? Que mis activos fijos, o sea, todos los bienes de la empresa, sí de verdad tengan valor y en el momento que yo llegue a necesitarlos para solucionar alguna situación de riesgo o algo un imprevisto que no tuvimos en cuenta, pues ellos me den, digamos, esa solución, me den esa posibilidad de yo poder arreglar el problema, ¿sí? Es decir, el activo debe ser algo que dé una garantía como tal. Y en el pasivo, pues la idea es que no sean tan altos como los activos, ¿sí? Todo lo contrario, que no sean mayores a los activos y que ojalá no se conviertan en ese maní de todos los días estar pagando pasivos y volverme esclavo de las deudas con terceros, con bancos, con el Estado, etcétera, sino controlar al máximo ese pasivo. ¿Sí? Eso es, digamos, al principio lo que nosotros vamos a revisar con ese análisis vertical. Cuando ya tenemos los porcentajes, entonces ya podemos empezar a mirar, bueno, ¿sí? Devolvámonos acá, en el balance general. Teniendo en cuenta esas condiciones, si miramos en este caso esta empresa, yo les hago la pregunta, ¿cómo hacemos para determinar si en el momento la empresa tiene liquidez o no? ¿Quién me dice? Profe, pues en lo que su merced hizo, de que sacó el total del activo, lo dividió con el efectivo, ese es el porcentaje, ese no es el porcentaje de la liquidez de las utilidades que hay, de la utilidad, no, perdón, de la liquidez que hay en la empresa. Ese 16% no es el que determina qué liquidez tiene la empresa, o sea, con qué cuenta de forma inmediata la empresa, ese 16%. Sí, señor. En estos momentos eso representa el 16%. Pero bueno, colaborémosle a Angie también. Ella ya se dio cuenta que, obvio, nosotros vamos y miramos acá el saldo del efectivo. Pero ¿cómo sabemos si estamos líquidos? ¿Cómo podemos comparar ese 16? ¿Con qué se podría comparar para decir que sí tenemos la posibilidad de una liquidez? ¿Qué más revisaríamos? Cuénteme. Pues yo tenía pensado de pronto compararlo con los estados de ventas y los tipos de gastos que tiene la entidad, porque pues como podemos notar, los pasivos son mucho más grandes que el efectivo y pues que las cuentas que cobrar y es. Entonces eso No, pues sería... eso. ¿Quién habló? Perdón, es que acá no miro bien el nombre. ¿Quién es? Heider. Hola, Heider. Claro, no necesitamos todavía, claro, el estado de resultados lo vamos a revisar porque nos corresponde. En esos momentos usted solamente tiene esta información, no más. Con esto usted ya se da cuenta que la empresa no tiene liquidez, porque resulta que tenemos, si ustedes se fijan acá, los gastos por ejemplo, son mucho más... exactamente. Tenemos los unas cuentas por pagar altas, ¿cierto? Un 25% más que el 16%, o sea, nos estamos pasando como unos 9 puntos, ¿no? 9 puntos de más, si comparamos 16 con 25, pues estamos más endeudados que la parte efectiva en el momento para solucionar. Es decir, que en estos momentos la empresa no tiene liquidez, ¿sí? Entonces, por eso les decía, Angie ya detectó, se trabaja el efectivo corresponde todo lo disponible que yo tengo en dinero para solucionar, ¿sí? En caja, bancos, y lo comparo con esas deuditas que tengo que pagar. Es como cuando ustedes reciben su sueldo, revisan
Claro, ¿qué ingresa y qué debo pagar? Tengo liquidez, casi siempre nunca tiene uno liquidez. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, porque de pronto no hemos sabido trabajar la parte financiera acá en las cuentas, que debo pagar. Entonces, estoy Pero así, gastando. pero así como Profe, tenemos, yo tengo una pregunta. también nos deben a nosotros. También, o sea, también nos deben Ah, bueno, sí, puede ser. Eso es otro análisis. Tengo cuentas por cobrar, ¿cierto? Pero es que ¿cuál es el problema con esas cuentas por cobrar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede llegar a suceder con esa cuenta por cobrar? Que pueda que no nos paguen. O sea, Hay un riesgo. sean cuentas de difícil Hay un riesgo. cuentas de difícil. Sí, exactamente. Y yo El puede que me... hecho es que no podemos contar con el dinero porque pues como tal no está dentro de, o sea, están dentro de las cuentas, pero en general no se cuenta con ello porque pues pueda que sea difícil de cobrar o no se paguen o pueda suceder algo con esos deudores. Exacto. Tú mismo lo has dicho, sacaste el dato, pero no puedo decir que tengo una viabilidad con eso porque ¿cómo hago para trabajar con ese cliente que siempre me está comprando mensualmente, pero me compra así, sobre un pedido, sobre un crédito? Pues, hombre, me está haciendo movimiento, pero yo no puedo ser, sí, me toca trabajar un crédito con él, pues sí, controlarle el crédito, pero pues yo no le puedo decir, no, le voy a fiar, ¿cierto? Entonces es un dinero que está rodando, que está ahí, pero pues no lo tengo disponible. No me sirve para mi liquidez. Yo pienso que quizás esa empresa, eso es como lo de, como más o menos parecida a la empresa Palomino, ¿no? O es de la empresa Palomino. La empresa de pronto, pues como ahí no se especifica y su merced tampoco, pues no se especificó eso, puede ser que la empresa pues su fuerte o su forma de mover la clientela es eso, el fácil crédito que le da a los clientes, pero pues me imagino que pues si es tan alto las cuentas por cobrar, ¿sí? La cartera, ellos tuvieron que haber aplicado o tuvieron que haber tenido una estrategia de cómo cobrar ese dinero sin tanto riesgo, ¿no? Entonces Claro. puede que el dinero sea recuperable de forma rápida o como puede que simplemente se excedieron en las carteras. Es que eso no estaba como muy claro, pero esa fue una de las cosas que se colocó en el análisis. Pero Sí, sí señor. puede, sí, hay mucha empresa que se dedica a eso. Por ejemplo, esas señoras que venden cobijas y todas esas cosas, ellas dan cosas así a crédito. Y así es como manejan profe, su empresa, dando y cosas a pues crédito. como tal yo creería que Bien, sí, señora. Sí, uno cuéntanos. como empresa pues no le soltaría un crédito. ¿Aló? Profe, yo quiero hacerle una Lo que el Cayó la pregunta. compañero se llamada. refiere es que lo que el compañero se refiere es que pues como empresa obviamente no le va a diligenciar un crédito a cualquiera. No, Claro, profe, hay un yo estudio. diría que tal Que uno hacerle como un empresa no. análisis, Sí, hay un estudio hacerle de un crédito, sí, análisis, señores. un estudio de crédito, pues así sucesivamente. Por ejemplo, los almacenes de motos, ¿sí? O vehículos, que pues ellos le hacen un seguimiento, un análisis, esto en su vida crediticia, eso, y dependiendo de eso, pues le acreditan cierta cantidad o la totalidad del vehículo. Todo depende pues del cliente al que se esté haciendo el análisis. Exactamente, sí, las condiciones que nosotros también pongamos, ¿no? Obvio, todas las empresas, no hay empresa que no trabaje esto, todas deben hacerlo porque muchas veces los clientes bajan en su rigurosa compra por motivos también de liquidez y nosotros debemos mantener de alguna manera fidelizar a ese cliente y ofrecerle como alternativas, ¿cierto? Por esos momentos. Pero pues uno tiene que generar unas condiciones de crédito, hacer unos estudios de crédito y pensar cómo vamos a hacer ese cobro. Que no nos salga a nosotros tan costoso y no nos salga tan complicado, ¿sí? De pronto una manera práctica de que el cliente pues se sienta pues
con condiciones de pagar, pero pues yo le estoy dando la viabilidad de que me compre y yo también de cobrarle, ¿sí? O sea, eso es fidelizar a ese cliente. Entonces, obvio, antes de todo esto de abrirle espacio, debo pensar en eso, que no me cueste tanto, que esa cuenta por cobrar, al hacerla efectiva, pues no me aumente, ¿cierto? Mis gastos tanto que no sobrepase de pronto eso que voy a recuperar, porque pues no tendría sentido, ¿sí? Sí, porque pues, por Profe, ejemplo, quiero hacerle una pregunta, supongo yo, profe. Sí, hay, porque, ¿quién? Bueno, habla tú y luego la compañera que está preguntando. Cuéntenos. ok. O sea, por ejemplo, en el hecho de que digamos que esto, listo, se hizo esos créditos de 1.500, asimismo me imagino que pues la empresa tuvo que haber sacado de pronto el material o lo que está vendiendo a crédito. Y pues de eso mismo pueda que sean sus deudas. Sí, o Entonces, sea, eso por lo menos que de nivele un poco, sí, señor. También hay que revisar eso, o sea, que no sobrepase con la inversión que yo estoy haciendo, ¿no? De porque costos y demás. fía casi la totalidad de lo que sacó pues en su materia, pues realmente no estaría haciendo nada la entidad. Exactamente. Bien, gracias. Otro análisis, mire, ojalá estén tomando nota, muchachos, porque más o menos así es que debemos hacer la tarea. La compañera que iba a hablar, puede hablar. Profe, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se divide entre 10.000? Que esa parte no la entendí. ¿Me devuelvo? ¿Aquí? Sí, ahí, ¿por qué se divide entre 10.000? O sea, Ya. y para sacar Sí. el porcentaje, eso. Porque estamos hablando de la estructura del pasivo, del total de pasivo, que son las cuentas por pagar y el pasivo a largo plazo. Entonces, digamos, estos dos, si los suman nos da 10.000, ¿cierto? Entonces, esa participación de cuentas por pagar, 2.500, con respecto a esos 10.000, ¿qué porcentaje es? Entonces, cogemos el saldo, lo dividimos sobre esos 10.000 y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Listo, profesor, lo que quería saber si podía variar la división del 10.000, ya entendí. No, siempre es por la estructura donde está ubicada la cuenta, ¿no? Tengan cuidado con eso. Pronto se equivocan cuando vayan a mirar el saldo y toman nota de otro. Por ejemplo, así digamos redundante. Digamos acá, en este activo, yo saco total activo fijo, un ejemplo. Sí, lo coloco acá. Y usted comete el error y coge el saldo de efectivo, por ejemplo, y lo divide sobre ese total activo fijo. No estamos trabajando así, estamos trabajando toda la estructura, ¿sí? Ahí usted va a tener error en el dato, ¿sí? Porque usted no me puede venir a decir o no puede sacar un análisis de cuánto corresponde el efectivo sobre el activo fijo. Ahí no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿sí? A veces ha pasado eso, se han equivocado por esa situación. Entonces tengan mucho cuidado que lo que tenemos que tener en cuenta siempre son el total de las estructuras financieras, ¿sí? Buena la pregunta de la compañera, bien. Entonces, bueno, vuelvo al estado financiero. Entonces, ya han sacado varias conclusiones. Cuentas por cobrar, qué condiciones, como la estrategia de cobro, que no debo pasar el nivel de inversión que yo estoy haciendo con esos productos o servicios, no puede pasar el porcentaje que yo estoy cobrando, ¿sí? No puede pasar ese porcentaje a esa inversión, porque no estaríamos haciendo nada, ¿sí? Entonces, mire que ya podemos determinar que la liquidez en este momento, con esta información, usted no la puede trabajar, no hay cómo, ¿sí? Entonces, es una de las conclusiones que aquí en la diapositiva decía. Entonces, ¿qué tanto yo estoy representado en la parte líquida? Bueno, ¿qué otra conclusión podemos sacar? En la parte de los pasivos, nos devolvemos. Revisemos pasivos. Pues ustedes dijeron
que están muy altos, ya se habían dado cuenta, ¿no? El pasivo, o sea, tenemos una obligación, ¿cierto? Aquí está, a largo plazo, y está representando un 75%. Eso me está indicando que estoy generando a largo plazo, me tienen ahí del cuello, perdón, me tienen del cuello de que debo mensualmente, o bueno, teniendo en cuenta la periodicidad de esa deuda, debo cumplir con ese compromiso y eso me tiene sin poder hacer más, ¿sí? Entonces, hay que revisar ese tipo de deuda, ese tipo de compromisos. Pues, ¿cómo? Tratar de pronto de hablar con esa entidad que me tiene ahí, qué podemos hacer, bajarle al tiempo o bajarle a una cuota, o sea, el valor de la cuota o los intereses de pronto negociar. ¿Sí? Podría ser una de esas, negociar con el banco o con la entidad financiera. ¿Para qué? Pues para que me baje ese total, ese indicador, porque está muy alto. Si ustedes, ¿qué pasa con si comparamos los activos fijos con los pasivos, qué pasa? Pero si se puede, profe, Sí se puede comparar. ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. Ah, bueno, vuelvo y la hago, no me entendieron. ¿Cómo comparo activo fijo con relación a esa deuda que tengo a largo plazo? Recuerden que los activos fijos son garantía de la empresa para solucionar cualquier eventualidad. ¿Qué pasa ahí? Pues como usted Pues, dice, es un respaldo porque igualmente yo puedo volver en mi activo fijo en liquidez, puedo vender y esto es una garantía para el banco de que yo puedo pagar la deuda o simplemente pues reinvertir el dinero. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero todo depende es de qué quiere la empresa. ¿Qué quieren los accionistas o qué quiere el gerente de la empresa que cómo se opere? Sí, Pero ahí pues lo que se puede ver es que el activo fijo se puede volver líquido, ¿no? Se puede volver liquidez, se puede vender y eso es una garantía. Bueno, También hay que ustedes, ver que el activo es más bajito que la cuenta a largo plazo. O sea, está muy la bajo. cuenta a largo plazo está en un 75% y el activo fijo está en un 64% nomás. Exactamente. Si digamos yo vendo de ese 64%, vendo el 30%, como dice Angie, y ese 30% lo planteo para solucionar algo del 75%, ¿ustedes qué piensan? Que quedan los mismos, sigue aumentando. O sea, la deuda a largo plazo queda Va a seguir aumentando. muy alta para el activo fijo. Igualmente. O sea, literalmente la empresa está muy mal, está muy endeudada, tiene muchas Claro, deudas y el activo no les da para eso. no le da. Ya tendría que de pronto la empresa pensar en de pronto otros medios de ingreso, otras prestaciones de servicio fuera de lo que ella realiza, pues como para ayudar a resolver estas deudas. O sea, pues pensaría yo, no sé, Sí, de sí. pronto en eso o algo así. Bueno, sí, también. Muchas cosas pueden. Angie va a O hablar. sí, o simplemente pues liquidar la empresa, ¿no? Mi activo fijo 64% y el 16% de efectivo que tengo, ahí tengo un 80% y listo, liquidemos esto y pagamos las Ay, deudas. no digan. Para la casa. Nos vamos de rumba con esa plata. No. Con No ese podemos, 5% que me queda. no podemos llegar a esas instancias de decir, no, cerremos y nos vamos, no, porque pues la idea no es esa, ¿no? Porque es que ustedes saben qué es cerrar una empresa, no es tan fácil. Hay que responderle a muchas personas que están esperando que nosotros les demos, digamos, ese ingreso que los mantenga y que ellos puedan estar tranquilos.
inclusive los empleados. Sí, o sea, hay que pensar en buscar una solución, que son varias, porque yo puedo también bajarle al crédito que le ofrezco a mis clientes. Sí, trabajar otras condiciones que me minimicen un poquito ese puntaje que tengo allá. Lo que dice el compañero, bueno, inventémonos otra forma de ingreso, o bueno, busquemos de otra forma la venta que nos aumente un poco más. O sea, estamos apretados al máximo, pero hay que buscar varias estrategias, no solamente una, ¿sí? A no ser que queramos darle participación también a otra persona que invierta en nuestra empresa, ¿sí? Y ese personaje o ese accionista puede tener otra participación más alta porque él le va a inyectar capital y le va a solucionar el problema a la empresa. Otra estrategia. También es viable. Profe. Cuénteme. Profe, pues yo diría que igualmente, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe, pues yo diría que igualmente la empresa, de momento, así como tiene ese balance, la tiene clara, porque es más fiable uno endeudarse a largo plazo. ¿Se le corta a él o a mí? A él. A largo plazo mayor al de corto plazo. Entonces, eso le da un mayor cantidad de tiempo para librar esos pasivos. A ver si le entendí, compañero. ¿Cómo es su nombre? ¿Aló? Yo creo que a mi profe, qué pena. ¿Cómo? Aló. Sí, se le cae. Bueno, algo le alcancé a entender. Ustedes me ayudan si entendieron lo mismo. Él lo que quiere decir es que para la empresa es más viable trabajar una obligación a largo plazo que a corto plazo. ¿Sí es así? Sí, profe, no entendí la medida que está ahí. Bueno. Porque mejor a largo plazo no vamos a pagar ese dinero y así mismo se va a pagar la deuda. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué dice? Profe, yo no entendí lo que dijo. No entendió. Bueno, yo le alcancé a comprender, sí. Lo que pasa es que dijo Angie, pues no es clara la información, ese pasivo a largo plazo que corresponde. Hagamos una simulación, que ese pasivo a largo plazo corresponde a una obligación financiera, ¿sí? Digamos un crédito a 3, 4 años, bueno, no sé. Resulta de que hay una parte delicada cuando yo me comprometo con los bancos, si estoy hablando a largo plazo, ¿cuál es la desventaja? Si yo me comprometo con ese banco en esa obligación a largo plazo, ¿cuál sería la desventaja? ¿Quién pierde? Pues nosotros como empresa, porque toca pagar unos intereses, me imagino que altísimos, porque si es a largo plazo, pues también el banco quiere también, bueno, lo otro es el riesgo, porque el banco cobra por el riesgo y ahí, sí, el riesgo, pues ¿por qué? Porque se supone que nosotros no tenemos con qué respaldar esa deuda, entonces nosotros debemos estar pagando un interés altísimo porque nosotros somos un riesgo altísimo para el banco, nada le asegura al banco que nosotros le vamos a pagar eso. Así como dice, pues porque como yo he sacado préstamos, me dicen, pues, o sea, entre más alto el riesgo, pues más alto el interés, porque pues el banco está corriendo el riesgo de que usted no pague porque usted no tiene cómo respaldar la totalidad de la deuda. Entonces, entre más largo plazo, pues más intereses, más grande la deuda, más dinero
tengo que darle yo al banco. Estamos perdiendo nosotros como empresa. Porque para los bancos no es negocio que usted pague una cosa a una cuota, a dos. Ese es el negocio de las tarjetas de crédito también. Sí, ¿Ve? señora. Ahí no le sirve eso. Es Bien. más, a usted le bajan el nivel de puntuación si se saca un préstamo de libre inversión de, digamos, a 5 años, si usted lo pagó en 2, que vino y pagó todo esto, eso le baja, o sea, le baja el nivel de puntuación a usted también. Yo estoy más informada de eso. Pues bien, de eso se trata. Sí, hay que estar informados. Ahí puede también suceder que la tasa de pronto no es tan alta, Angie, pero el tiempo sí. Y ahí es donde nos crucifican. Entonces, no es viable para el compañero, no es viable, le aclaramos, en este sistema financiero que nosotros estamos manejando, porque cada nación tiene su sistema financiero diferente, no es viable endeudarse a tanto tiempo, ¿sí? Porque hemos pagado hasta 3 veces lo que nos, digamos, consumimos. ¿Sí? Entonces, esa es otra recomendación. Lo que decía de pronto hace un rato yo, vaya y negocie con el banco, hable que le bajen un poco a la cuota o al tiempo o a la... Bueno, haga una negociación que le ayude en algo. ¿Sí? Ese es un plan estratégico. ¿Perdón? Yo opino diferente respecto a lo del préstamo al banco a largo plazo. Yo creo que el mayor sea el plazo, mucho mejor, ya que asimismo como uno va a tener esa deuda, se va a sacar la ganancia. A un producto se le gana que normalmente un 20%, y de ese 20% simplemente le tenemos que pagar, digamos, un 2% por muy caro al banco. La verdad, yo creo que la plata se realiza en ese periodo de tiempo. Se le saca antes más de lo que no. En el caso, es que depende, o sea, ¿para qué es ese largo plazo? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Eso ya es otra cosa. ¿Cómo lo voy a trabajar yo para poder pagar eso? ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Sí, hay que revisar también esa información. Sí, claro. Buena la aclaración. O sea, miremos Eso ya que... es dependiendo de lo que tenga planeado la empresa. Pues si saca un préstamo, pues es para algo productivo. A menos de que sea pues para pagar las deudas, pero pues la misma, porque pues para sacar dinero para pagar una deuda y endeudarse más por otro lado, pues no sería como lógico. No es lógico. Muy bien. Bueno, pero vea, chévere que sacaron varias conclusiones y mire, ustedes solo hicieron están tomando ahí la fotografía, digamos, la estructura, el esqueleto de la parte de balance general. No han hecho comparaciones con otros años, solo están mirando la estructura a hoy, ¿sí? No necesitamos más. Y ya sacaron muchas conclusiones que podemos hacer. Pero por favor, no hablemos de liquidar la empresa. ¿Sí? Eso no es viable para nadie. Listo. Para el estado de resultados, aquí en las recomendaciones que hace el análisis vertical, pues es trabajar la misma situación, por ejemplo, si hablamos de gastos, de costos, que no sean muy altos, ¿sí? Que mi producción no sea tan alta, es decir, en costos. Obvio que sí, entre más producto disponible yo tenga para el cliente, si él lo requiere, o servicio, si él lo requiere, pues que yo pueda, digamos, satisfacer esa cantidad, pero tratar al máximo de que ese costo no se convierta en un puntaje alto, ¿sí? Pero es, profe, esos costos, pero se ven en los estados de resultados, ¿no? Sí, los costos, sí. los gastos. Sí, ya estamos hablando de este estado. Entonces, la recomendación es que, por ejemplo, este costo no sea tan alto, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cómo lo tenemos? Está en un 60%, ¿sí? Si vamos y miramos la utilidad neta, o sea, después de digamos, pagar lo que nos corresponde al Estado, todo ya tenemos un 10%. Y tenemos una utilidad operativa del 15%. O sea,
lo que me generó esa venta con respecto a esos ingresos, con respecto a esos gastos, tengo un 15%. Entonces, si yo voy y miro allá las recomendaciones, ¿qué quiere decir? Que el costo no esté tan alto y que la utilidad operativa y la utilidad neta sean altas. Entonces, si yo me devuelvo, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo estamos? Profe, no se devolvió. ¿No me devolví? ¿No miran el estado de resultados? Ah, sí, ya llegó. Es que sí, moví muy rápido las diapositivas y se demora la señal. Comparemos esas tres variables: costo de ventas, utilidad operativa y utilidad neta. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué podemos revisar? ¿Se está cumpliendo con esa condición? Profe, pues el costo de ventas está altísimo. Eso puede ser, no sé, por la mano de obra, por los costos de la producción, puede ser por varias cosas, ¿no? Sí, señor. Es altísimo y pues es obvio de que la utilidad es baja, es Claro. bajísima, entonces puede ser eso, el costo está demasiado alto y la utilidad está muy, muy baja. Entonces la falla está ahí, pues ahí está la falla. Bueno, entonces, ¿por qué no tenemos liquidez? Porque nuestros costos están muy altos. Y fuera de que están muy altos, estamos con una cartera alta también. Y fuera de eso, estamos con una deuda alta, con una deuda a largo plazo alta. Entonces, a esta empresa hay que hacerle muchas cosas, desde ventas, desde producción, desde que usted también vaya y mire si usted necesita trabajar con todas esas personas en la parte de producción o bueno, demás, o reubíquelos en otra área para que no les salga tan costoso, o bájeles sus horas, digamos, laborales para que no les salga tan alto. Puede ser, o vaya y revise los costos de las materias primas, los materiales que estoy utilizando. Consulte en el mercado qué otras opciones hay que no salgan tan altas. O de pronto en los servicios cuando presentamos nuestros productos, cuando los entregamos, revisemos si es que están muy altos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que vienen a colación en ese punto de costo de ventas. Es un punto que tiene bastante variabilidad. Yo creería que sí, pues como los costos de venta son tan altas, un gran porcentaje, creería que o se debe hacer cambio de personal por uno más eficiente, pues donde se puedan optimizar los costos fijos de producción sí, porque eso quiere decir que si el costo está siendo tan alto, ¿sí? Eso quiere decir de que hay un mal manejo del personal. Creería que hay un mal manejo del personal, sí, bueno, puede ser porque los costos fijos de producción, esos costos fijos de producción no se refiere a lo de la maquinaria. También puede ser. A la maquinaria y quizás esos costos fijos de producción puede hacer que se esté haciendo mucho, ¿cómo se dice?, mantenimiento en las máquinas de producción, ¿sí? Puede ser eso también y pues puede ser un mal manejo del personal. Entonces, pues esto también me está generando una depreciación, muchas cosas, ¿sí? Pero pues creería que puede ser eso. Pero bueno, yo sigo con la política de no neoliberal de la parte de los empleados. Yo pues trato o pienso, yo haría
revisaría de pronto ampliar mi cobertura, ¿sí? Es decir, buscar otros mercados, hacerle fuerza de ventas a otros mercados antes de tomar una decisión como esas, de pronto. Entonces, más bien, ponerle unas metas de ventas a esos empleados que se esfuercen, porque sabemos que nos vamos a beneficiar todos, ¿sí? Entonces, de pronto las condiciones se las cambio, pero busquemos más. Pero pues, para mi parecer, el efecto está ahí. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a mirar que este estado de resultados es muy parecido al de que usted nos puso con el ejercicio de la empresa Palomino, es muy parecido, bastante. Yo pude concluir eso. El problema está en el personal. Hay muchísimo personal. El personal no está haciendo gran productividad, no para toda esa inversión que se está haciendo en el activo humano, ¿no? Entonces, y además está viendo fallas porque pues se está viendo reflejado en los costos también. Entonces, sí. ahí, Sí, bueno, aquí no especificamos, digamos, la parte del personal no lo trae, pero puede ser una de habría las que cosas. revisarlo también. Sí, Claro que sí. está entre los costos y entre los gastos también, los gastos administrativos. Sí, señora. Bien, mire, ahí hay otra conclusión. Bueno, chicos, pues no sé si los que no han participado, si están ubicados, si ya se dieron cuenta más o menos cómo se hacen esos análisis. Apenas hicimos el vertical, que es referenciar la estructura, ¿sí?, de cada una de las cuentas, su participación y de acuerdo a ese comportamiento que está pasando con la empresa. Después de que hacemos ese análisis vertical, entonces ya aquí pasamos al horizontal, que es la comparación de un año con otro, ¿sí? Digamos, este dato que estábamos mirando era del año 2018, un ejemplo, ¿sí? Entonces, traemos el año 2019, hacemos la misma tarea, revisamos cada una de las cuentas, componente de cada una de las cuentas, y empezamos ahí sí a comparar de un año a otro qué pasó. ¿Cuál fue la situación? Si hubo un aumento en la cuenta, en su saldo, o hubo una disminución, y depende, ¿no? En algunas cuentas o en algunos rubros es bueno que aumente, pero en otras no, ¿sí? O al contrario, en algunos es bueno que disminuya, pero en otros no. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. ¿Cómo se hace ese análisis, el comportamiento de un año a otro? Entonces, ¿cómo se hace el análisis horizontal? Entonces, para los que de pronto no se acuerdan, o bueno, tenemos dos estados financieros de 2 años, ¿sí? Comparamos, por ejemplo, en la diapositiva está el saldo del efectivo del año 2009 con respecto al año 2010, ¿sí? Entonces, los saldos varían en 100 pesos, ¿cierto? Ya vimos que aquí por lo menos aumentó el efectivo. Entonces, nos preguntamos si mejora o no la liquidez. Pero recuerden que todavía no podemos decir si sí o si no, porque recuerden que la liquidez va amarrada a otros rubros, va amarrada a otros comportamientos como lo vimos ahorita. Entonces, aquí lo único que estamos viendo es la diferencia de un periodo a otro, no más. No hemos dicho nada más todavía. Aquí ya entonces nos indica cómo se hace esa variación, cómo se detecta ese porcentaje, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta. Devolver la diapositiva que estábamos también en la alcance. ¿Devolverla? No se lo escucha bajito. ¿Devolverla? Bueno, creo que era devolverla. ¿Ahí? Bueno. Igual, chicos. No le escucho. Igual estamos grabando la clase por si algo, bueno, tranquilos. Ahí va a quedar montada.
Entonces, como les decía, nosotros no podemos todavía decidir, solamente vamos a mirar qué variación tuvo. Ahí podemos decir que aumentó y para nosotros aumentar un efectivo, uno dice, bueno, chévere, porque nos subió, ¿cierto? Tenemos más disponibilidad para pagar otras cosas o para pagar lo que tengamos. Para la compañera y para todos, yo les subo las diapositivas para que no se de pronto se atrase. Escúcheme lo que les estoy diciendo para que tengamos en cuenta. ¿Qué pasa entonces ahí? Cuando ya tenemos la variación de un periodo a otro, ya sabemos cuánto nos cambió o si nos aumentó o disminuyó. En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues varió en 100 pesos. Pues esos 100 pesos deben corresponder a 800. ¿En qué porcentaje aumenta? ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos hablando de variación relativa, o sea, el porcentaje. Cogemos ese saldo y pues lo dividimos sobre el saldo del primer año, ¿sí? Entonces, hacemos la operación, digamos, en ese. O sea, que para hacer la comparación es el valor que subió dividido sobre el valor del año anterior. Sí, señor. Igualmente, o si hubiera bajado, ¿se hace lo mismo? Lo que Se hace bajó lo mismo. Sí. dividido sobre el valor del año anterior. Sí, señor, se hace igual. No importa si aumenta o disminuye, se hace el mismo paso. Se divide ese valor sobre el primer saldo, el primer año, el primer periodo, ¿sí? Siempre se hace así. Para hallar, o sea, nosotros lo primero que hicimos fue hallar la diferencia y eso se llama variación absoluta, como lo está diciendo la diapositiva. Y ahora lo que tenemos que hacer es hallar la variación relativa, o sea, el porcentaje. Entonces, cogemos ese saldo, lo dividimos sobre el primer periodo y el resultado que nos dé lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje. ¿Sí? Entonces, colocamos al frente. Como podemos ver, ¿qué pasó? Pues aumentó en un 12.5%. Uno dice, uy, 12% eso es alto, ¿no? Ya uno como que se alegra, pero vuelvo y repito, depende de los movimientos que tengamos en otros rubros, en otros pagos o en los compromisos que tenga la empresa, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le fue a ella de un año a otro. Entonces aquí está el ejercicio del mismo balance que estábamos hablando ahorita, ya con los saldos del 2010, ¿cierto? Entonces hacemos la comparación. Teníamos 2,000 pesos en el 2009 y en el 2010 nos subió 100 pesos. Si hacemos la operación, si quieren háganla ya para que ustedes estén más seguros, cogemos los 100 pesos, los dividimos por 2,000 y ese resultado se multiplica por 100 para que me dé un 5%, que es la variación relativa. Es decir, que de un año a otro el efectivo aumentó en un 5%. Pues eso es algo favorable, no estoy diciendo que no, pero vamos a revisar las otras cuentas, vamos a mirar los otros movimientos, ¿sí? Entonces, hacemos para cada uno el mismo procedimiento. Para las cuentas por cobrar, aquí miramos que ella aumentó 300 pesos. O sea, siguió endeudándose, siguió manejando, perdón, la cartera y se le amplió un 20%. ¿Cuánto corresponde 20 a 5? Pues está por encima 15 puntos. O sea que ese 5% pues subió, pero lo demás también me subió muy alto, o sea, está muy alta todavía la cartera, ¿sí? Entonces no está ayudándome en nada ese aumento. Entonces lo que estábamos hablando anteriormente con los pues entre todos, que pues prácticamente la cartera o pues lo que estaban manejando de endeudamiento al cliente es muy alto. Las cifras que manejan ellos de crédito para los clientes son muy altos para el tipo de endeudamiento que ellos tienen, porque también se ve que aumentó harto las deudas que ellos tienen. Sí, señor. Sí, claro, continuó inclusive aumentando, o sea, no revisaron condiciones crediticias.
no revisaron su cartera, o sea, no hicieron un seguimiento, un control a esa captación de cartera. No le pusieron cuidado a eso y siguió aumentando, ¿sí? En los inventarios, como pueden ver, pues sí hubo un aumento del 40%. Es decir, que yo tengo más inventarios en mi bodega, para decirlo así, o sea, más producción que el año anterior. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, lo del inventario sí es bueno. Bueno, pues depende, porque pues sí, depende de cómo sea la situación, porque pues si se ve que el inventario aumentó es porque la empresa tuvo la oportunidad de invertir, de pronto pues por el mismo motivo aumentó la deuda, ya que pues de pronto sacó más producción a crédito. También Entonces podría ser. esa puede ser, y pues por ese motivo a lo mejor aumentó los 400 en el inventario. Sí, señor. Bien. Pero pues también hay que Habría tener que en cuenta, revisar. Sí. también hay que Pero bueno, tener en cuenta que así como aumentó, también aumentó la fianza, pues mucho, se afió mucho, o sea, sacó mucho, dio mucho crédito. sí, señor. ¿Cómo hace uno para saber qué pasa con ese rubro? Pues vaya a las notas de los estados financieros, que eso es otro estado financiero que se trabaja, bueno, donde especifica cuál ha sido el comportamiento de esa cuenta como tal, ¿sí? Entonces uno revisa ese informe, ¿sí? Para no irse allá a mirar movimiento por movimiento, sino ya tienen destinado, ya tienen como especificado qué fue lo que sucedió, entonces ahí miramos qué corresponde, ¿sí? Entonces es eso, es analizar por qué aumenta o por qué disminuye, ¿sí? Entonces, para todo el balance se hace el mismo ejercicio, volvemos a lo mismo, hacemos la diferencia y sacamos el porcentaje, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando estemos haciendo el ejercicio, ustedes ya están viendo hallazgos. Hallazgos es eso, son incógnitas, son cosas que de pronto están pasando, que no es viable para la empresa, entonces hay que verificar por qué, ¿sí? Entonces, bueno, voy a avanzar acá. Aquí está el del estado de resultados también. Si quieren, échenle un ojo ahí. ¿Qué pasó? También hubo unas variaciones. Aquí en este caso vemos que las ventas aumentaron. Bueno, por lo menos las ventas aumentaron, porque aumentan los inventarios y las ventas, ¿qué tal no aumentaran? Estaríamos más graves todavía, ¿no? Pero por lo menos aquí hubo un aumento. Que no corresponde, claro, no, porque si allá tenemos un 40% y aquí un 10%, entonces sí estamos desfasados como en 30%, ¿cierto? Es decir, para que me entiendan, de pronto no me devuelvo, si ya se ve la diapositiva del balance general, revisen que aumentó en un 40% acá el inventario, ¿cierto? Y en las ventas de ese 40% de más, en las ventas, me devuelvo para el estado de resultados, tengo un 10%, ¿sí? O sea, no O sea compensa. que el 40% de materia que ingresó de material que ingresó a la empresa solo se ha vendido un 10%. Eso es Más lo o que menos. nos refiere, ¿cierto? O Sí, si me señor. perdí. Sí, señor. Ok. Por eso me devolví para que tomaran en cuenta. Los inventarios, recuerden que cuando uno saca producción, la idea es que esa producción que uno saque, toda salga a la venta. Porque si nosotros nos quedamos con unidades en un mes que nos vaya mal, tenemos que tratar de sacarlas. No comprar más, ¿sí? O sea, así sea que nos toque bajarle el precio o hacer unas promociones o referenciar con otras empresas, bueno, no sé. La idea es sacar lo que yo produzca en la misma cantidad, sacarlo, ¿sí? Aquí estamos perdiendo, se nos está quedando un 30%. ¿Sí? La empresa no puede seguir comprando, aumentando sus inventarios hasta que no los pueda recuperar.
porque si no, entonces aumenta sus gastos, sus costos de venta, ¿sí? Esa es como una de las conclusiones. ¿Qué más podemos Sí, mirar acá? Señor. también podemos ver que la utilidad bruta se está viendo afectada con lo de las ventas. Lo podemos relacionar porque pues en la utilidad bruta se disminuyó 500 pesos, o sea, el menos 12,5%. Eso se ve afectado también por lo de las ventas. Exactamente, claro. ¿Sí? Como no hay suficientes ventas, pues la utilidad bruta como tal de la entidad está disminuyendo. Exactamente. Y como no tengo la utilidad que mi punto de equilibrio me pide, es decir, cuántas unidades debo sacar y vender, como no tengo el nivel, pues ¿qué pasa? ¿Cómo le voy a cumplir a todos esos terceros que me están esperando que yo les cumpla? ¿Sí? Entonces ahí vienen los atrasos en los pagos, viene de pronto que no hay plata para invertir más, toca esperar, no tenemos, nos toca pedir más fiados. Entonces se ve afectada la empresa. Entonces hay una mala decisión ¿en qué? En comprar más inventarios, sabiendo que la empresa no tenía liquidez. Si usted va a hacer esa inversión de compra de inventarios, entonces tiene que tener un plan muy estratégico de ventas para poderlo sacar todos. O si no, no lo haga. ¿Sí? También, profe, se puede ver que hubo un aumento en los gastos operacionales. También, exactamente. 300%, y eso tampoco, pues, o sea, viendo a cómo va la empresa, no está ayudando esos gastos operacionales. Exactamente, muy bien. ¿Y por qué pueden aumentar los gastos operacionales? ¿Quién nos ayuda? Pues Estamos solos usted y yo en la clase, como que nosotros se durmieron. Mentiras. ¿Por qué pueden aumentar los gastos de operación? ¿Qué puede pasar? Pues ya, pues ahí sí no tendría pues como ese conocimiento, porque pues me imagino yo que puede ser de pronto un incentivo o algo que le estén dando pues a los empleados, o algún costo de algún transporte o algo que asuma la empresa. De pronto, por ejemplo, hay empresas que pues los clientes y pues ellos asumen el costo del envío, ¿sí? Puede que eso de pronto sean gastos de las operaciones, no sé, pues es como Sí, una idea. tiene relación. Claro, es como cuando tú dices, bueno, yo voy a poner un ejemplo muy sencillito. Yo vendo cada 8 días hallacas. Bueno, resulta que el sábado, el siguiente sábado, usted saca más. ¿Sí? Obviamente compró más, bueno, todo lo que necesitó, ingredientes. Le tocó ir a varias partes a entregar, pero entonces ahí es donde uno mira, sí compensó esa parte de comprar más producto para vender. ¿Sí compensa? Pues eso es lo que tenemos que revisar. Estos gastos aumentaron porque yo me puse a hacer una inversión, me devuelvo, de inventarios que al hacer esa inversión pues tengo que trabajar esos inventarios, tengo que aumentar, ¿cierto? Digamos el tiempo, costo, beneficio, o sea, cuánto tiempo me dedico yo en elaborar un producto, pues me va a aumentar mis gastos, ¿sí? O sea que los gastos operacionales también se ven afectados por el aumento de los inventarios. Inventarios. Sí, entonces, sí, una cosa relaciona a la otra. Entonces, para que ustedes detecten que no se emocionen cuando el efectivo aumenta. Primero revisemos por qué puede pasar y qué pasa con los demás compromisos, porque la empresa siempre va a tener compromisos, siempre. Entonces, ya en este estado de resultados, pues nos damos cuenta más de las cosas, ¿no? Por eso es un resultado. Entonces, el resultado es negativo porque no estamos teniendo las ganancias que aspiramos por lo menos a tener lo básico, mi punto digamos, estratégico para mantenerme. Al contrario, la empresa empeoró en sus cuentas por cobrar
Y pues Y mucho. miremos acá, sí, miremos acá el pasivo a largo plazo, bajó muy poco, Bajo o sea, 0,500. El no hizo, 6,5%. hicieron, exactamente, no buscaron una estrategia y siguieron en la misma mecánica, pagando, ¿sí? Y además aumentó mucho en las cuentas por pagar. Me imagino que pues serán proveedores, la mayoría, su ¿Y mayoría. por qué puede ser Por- los proveedores? Porque como no tengo liquidez, me toca pedir un fiado para poder manejar inventarios altos. Y tras de Entonces, todo que pues aumentó los inventarios, pero no aumentaron las ventas. O sea, quedó ahí con es todo donde lo que viene el problema. Sí. Hay que sí. meterle fuerza de ventas a esa empresa antes de despedir a cualquiera. Obviamente, revisemos gastos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con esos gastos? ¿Son necesarios? Ahí también hay que mirar. ¿Sí? O Entonces sea, son que varias sería un cosas. recorte de personal. No solamente personal, pueden haber otros gastos, ¿sí? De pronto en la administración, de pronto, los que de pronto a veces tenemos que incurrir para funcionamiento de la empresa, ¿sí? Podría ser, de pronto mantenimientos. Porque, pues, por ejemplo, en el otro estado de cuentas que nos estaba mostrando, me fijé y esto, en el área financiero, pues se mantuvo estable los gastos en este. O sea, los 2 años fueron iguales. Ah, sí, señor, también, sí, aquí. Entonces, pues, esto, pues, sí, ahí, pues, los dos, o sea, en el gasto financiero, los dos se mantuvieron Sí, estables. pues porque tenemos la obligación financiera, o sea, el pasivo que tenemos allá a largo plazo, o sea, ellos no hicieron ningún cambio con respecto a eso, ni se inmutaron de tratar de bajarlo. Entonces, También se ve harto afectado en la utilidad operativa. claro, pues por la misma cuestión, Disminuyó. no se ingresa, ¿sí? No tenemos un buen movimiento, pues ahí es donde viene el punto. Bien, tú eres Haider, ¿no? Sí, señora. Bien, Angie se nos fue. Listo, chicos. Entonces, miren que ahí sacamos varias conclusiones, espero hayan tomado nota. ¿Qué hay que hacer ahora? Entonces, revisar cuál es el análisis horizontal. Entonces, lo que decíamos ahorita, teniendo en cuenta las variaciones de cada una de las cuentas, revisamos por qué sucede, por qué puede pasar eso, por qué varió y qué puede suceder si eso se sigue presentando, ¿no? Como la causa y la consecuencia. Siempre mirar lo que decíamos hace un rato, mirar cuál es el objetivo que tiene la empresa, cuál es la estrategia de ellos, qué es lo que quieren, mantenerse endeudados, tener una imagen de una empresa que siempre ofrece los mismos servicios, los mismos productos, bueno, entonces mirar, revisar metas, ¿sí? Teniendo en cuenta esas variaciones, ¿sí? Y pues lo que decíamos hace un rato, con esa información no nos podemos quedar, hay que ir y buscar qué pasó con cada una de las cuentas, o sea, revisar más a fondo cada uno de los ítems en los cambios que tuvo, porque puede pasar, o sea, mirar ya las razones financieras, que bueno, eso ya lo vamos a hacer a partir de la otra clase, pero pues, ahorita hasta ahí vamos, ¿sí? Creo que hasta ahí sí. Está ahí la diapositiva, ya no los molesto más con esta diapositiva porque veo que están como cansados. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces, para todos. Ah, por aquí hay unos chats. Qué pena, yo no los leí. Ah, bueno, Angie se retiró, profe. Los imprevistos irían en gastos operacionales. Imprevistos. Sí, por lo general van en los pasivos, no en gastos operacionales, sino en la parte de pasivos, porque son, pues sí son corrientes, pero pues a veces no están estigmatizados ahí, ¿sí? Entonces depende de qué imprevisto sea, ¿no? No necesariamente son gastos que se tengan que suplir, sino otro tipo de imprevistos. Entonces, no necesariamente están ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces, en la plataforma... Ah, no, perdón. No,
¿Cuál plataforma? No, me perdí. Yo les voy a subir, como ahí en la plataforma del taller dice que se los proyecto. Acá está. Y ya se nos va a acabar el tiempo en la clase. Casi no nos... Este es el ejercicio, ¿no? Dice, de acuerdo a los estados financieros entregados a cada uno de los grupos, yo ahorita les voy a entregar el ejercicio que ustedes van a realizar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer el análisis horizontal y vertical e interpretar, tal cual como hicimos ahorita, las cuentas, sacar sus conclusiones, ¿sí? Hacer recomendaciones. Cuando hablamos de recomendaciones, es como estrategias que ustedes sugieren a esos rubros o a esos datos que se sacaron, ¿sí? Vamos solamente a desarrollar el punto 1 y el punto 2. El punto 3 todavía no, porque pues eso ya es otro tema que lo vamos a ver en 8 días, ¿sí? Que es los indicadores financieros, y ahí hacemos también un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que yo traigo para que ustedes trabajen es este. Aquí está. Solo tienen es que aplicar análisis vertical. Aquí están los saldos. Solo tenemos el balance general. Yo no le saqué estado de resultados, solo balance general, ¿sí? Por ahora. Saquemos solo de este y hagamos análisis vertical y horizontal, ¿sí? De cada uno de los... perdón, el análisis vertical de cada uno de los años y el análisis horizontal. Recuerden que hay que comparar el 2017 con el 2018. Entonces aquí vamos colocando la variación, ¿cierto? Absoluta, es decir, en pesos, y aquí en porcentaje. Yo les arreglo ahí pues para que no se confundan. Y colocamos datos. Sus conclusiones, sus análisis, los colocan en esta segunda hoja, si quieren, o al frente, como les parezca. ¿Sí? Profe, qué pena. ¿Y de cuántos es el grupo para este trabajo? ¿O Pues es individual? No, bueno, aclaro eso que pues siempre es la pregunta. Ustedes trabajan en grupo, pero por favor cada uno lo sube. Ah, ok. Sí, ustedes se pueden reunir y eso no pasa nada. Eso se trata de trabajar colaborativamente y listo. Entre más opinión haya, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, subimos la evidencia todos. Todos subimos la evidencia. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, preguntas. Profe, ¿el grupo máximo de cuánto? Yo creo que por ahí, no, por eso le digo. O sea, lo pueden hacer en cantidades que quieran, Ustedes se pero reúnen pues allá y... cada quien sube su trabajo. Exactamente. Cada quien sube el trabajo. Bueno, chicos, pues qué pena tanta demora aquí, bla, bla, bla. Espero pues me hayan entendido. Pues, no hubo muchas preguntas y hubo poca asistencia hoy, faltó siempre bastante gente, pero bueno, la idea es que revisemos y para el viernes subamos lo que hayamos organizado. El sábado socializamos algo y avanzamos con el otro tema. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, Okay, profe, que tenga buen día. Buen día para todos. Muchas gracias. Que estén bien. Listo, profe. Bueno, hasta luego.